Y en este momento del Hoy por Hoy Calatayud vamos a hablar de patrimonio y además vamos a hablar en concreto de un trabajo que ha realizado un vecino de Usez sobre el patrimonio de esta localidad. Alberto Sánchez Sánchez presentaba hace unos días su proyecto fin de carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Llevaba por título este trabajo Habilitar y rehabilitar la ruina, el palacio perdido del barroco aragonés, Usez. Alberto Sánchez Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, la enhorabuena porque este proyecto fin de carrera se mereció una muy buena nota, un sobresaliente, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy contento con la nota. Bueno, así que arquitecto ya, ¿no, Alberto? Sí, ya por fin, después de tanto esfuerzo, ya está la carrera terminada, que es lo que siempre quería, así que bueno, ya satisfecho. Muy bien. Cuéntanos por qué elegiste ese palacio, un palacio inconcluso de la localidad de Usez. Bueno, seguro que tiene mucho que ver con que eres vecino de esa localidad, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que cuando busqué el tema para el fin de carrera, pues siempre en una escuela tan grande como la Escuela de Madrid hay que buscar un poco un tema diferenciador, que de alguna forma pues te ayuda a diferenciarte del resto de compañeros que están haciendo el trabajo, que normalmente son temas que pone un profesor y hacen pues 50 o 60 personas. Entonces yo escogí el Palacio de Usez porque, bueno, siempre, pues desde pequeño había visto este palacio y sin saber muy bien qué importancia real tenía, pues sí que me parecía pues que algo tenía que haber detrás que lo hacía, que bueno, para que ese palacio tan grande estuviera en un pueblo como Usez, que ahora mismo tiene 300 y pico habitantes. Uh-huh. Y entonces, pues un poco, con una intuición, decidí coger este tema. Mi tutor, que fue Nicolás Maruri, me apoyó desde el principio. Y bueno, pues luego a la investigación fuimos descubriendo que el tema tenía mucha más chicha de lo que parecía en principio. Sí. Bueno, pues vamos a ir conociendo un poquito más, pero lo primero, Alberto, cuéntanos dónde está concretamente este palacio y cómo es. Pues el palacio está, y además es curioso, está en la Plaza de la Obra de la localidad, que se llama precisamente de la Obra, por esta obra nunca terminada del palacio, ¿no? Que es como decir que es la plaza donde está la obra constante que nunca se llegó a terminar. Y es un palacio barroco, probablemente de finales del siglo XVII, de planta cuadrada y de 36 por 36 metros, que lo convierte en el palacio más grande de toda la comarca de Daroca. Entonces, bueno, ahora mismo es un palacio que no se llegó a terminar y entonces solo se construyó el primer piso. Pero ese primer piso tiene una altura de nada menos que 7 metros, de forma que a mediados del siglo XIX, dentro de ese recinto que se había construido, de lo poco que se había llegado a edificar, se edificaron viviendas particulares y ahora mismo está dividido en viviendas que aprovechan esa fachada de 7 metros, construyendo 3 pisos en lo que en el palacio solo habría sido un piso. Uh-huh. Sí que es curioso, desde luego, y creo que ese hecho al que hacía referencia ahora Alberto, que nunca se hubieran terminado las obras de este palacio, ha hecho que tampoco haya sido objeto de estudio, por lo menos hasta ahora, ¿no? No, claro, de hecho yo creo que es lo que más valoró el tribunal a la hora de darme la máxima calificación, fue precisamente que como este palacio se terminó, pues desapareció, ¿no? Por eso yo el proyecto le llamé el Palacio Perdido del Barroco Aragonés, porque cuando consulté con la Universidad de Zaragoza y con Gonzalo Borrás, que es catedrático de Historia del Arte y es una buena eminencia en arquitectura aragonesa, él, que había hecho un estudio completísimo de los palacios barrocos aragoneses, cuando le escribí me dijo, no tenía ni la más remota idea de que existía este palacio. Sí. Entonces, claro, al tirar del hilo, por así decirlo, pues fue cuando vimos que este palacio, no tenía nada que envidiar ni al de Morata de Jalón ni al de Villafranca de Ebro, que son los dos grandes palacios barrocos aragoneses. Lo que pasa es que claro, al no haberse terminado, pues nunca fue un palacio en realidad, fue pues la obra de un palacio que nunca llegó a ser. ¿Por qué no llegaron a terminarse esos trabajos? Pues eso es lo que todavía no hemos conseguido averiguar, porque bueno, el fin de carrera es un proceso que es más o menos acotado en el tiempo, y cuando a mí ya se me empezó a ir la mano con la investigación, me dijo el tutor, oye, para, ¿no? Porque, sí, porque esto no es una tesis doctoral, no sigas investigando y haz tu propuesta de rehabilitación. Entonces, bueno, la única referencia es un texto de un misionero franciscano
que es curioso porque en el siglo XVIII realizó un viaje por España, Río de la Plata, Córdoba y Paraguay. Entonces, claro, en ese camino, antiguamente por usted pasaba el Camino Real de Aragón, que unía Madrid y Barcelona, y que luego se trasladó precisamente a Calatayud, cuando Calatayud fue capital de provincia, de 1821 a 1833. Sí. Y entonces, gracias a ese camino, fue a lo que se construyó probablemente este palacio, que tenía su fachada justo enfrente del trayecto de este Camino Real, que era lo que es la A2 hoy, la carretera que une Madrid y Barcelona. Y entonces parece ser que alguien, aprovechando esa situación, empezó a construir el palacio, pero según lo que cuenta este franciscano en el siglo XVIII, lo comenzó con tanto lujo y con tanto fasto, la calidad de la piedra y la calidad de la labra, que cuando ya había terminado el primer piso se quedó sin dinero. Y entonces, pues claro, se quedó sin dinero y sin palacio. Bueno, ¿y qué otros asuntos has descubierto al respecto de esta edificación nunca terminada, que al final lo que hacen, creo, es corroborar la importancia, ¿no?, de este elemento patrimonial de la localidad? Pues yo creo que lo principal, y yo estoy seguro de que si siguiera con este tema en mi tesis doctoral seguiría saliendo más cosas, pero la principal fue una foto de García Mercadal, Fernando García Mercadal, fue un arquitecto aragonés que impulsó en España el movimiento moderno, está considerado el principal impulsor del movimiento moderno en las vanguardias en España, que trajo a España a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, bueno, un zaragozano ejemplar, y este arquitecto García Mercadal estuvo en Usez en 1930 y realizó una fotografía del palacio. Esa fotografía quiso la casualidad que fuera precisamente la única que se pudiera salvar de toda la provincia de Zaragoza de la quema del archivo de García Mercadal en la Guerra Civil. Y entonces, por pura casualidad, en el archivo del Colegio de Arquitectos de Madrid, buscando edificios barrocos sin identificar, esto de las combinaciones de palabras aleatorias, de repente había uno que era edificios sin identificar, puede que Usez. Entonces yo esto lo vi en una base de datos, fui al archivo con el corazón en un puño y dije, acabo de encontrar esto en la base de datos, digo, ¿qué es esto? Esta foto. Y entonces fue todavía más casualidad porque el COAM se ha trasladado de sede y la única caja de todo el fondo Mercadal que no habían empaquetado era donde estaba la fotografía. Qué entonces, casualidad. Me la sacó el archivero y me dijo, pues es esta foto. Claro, yo cuando vi la foto, que es una foto del palacio, hecha por alguien como García Mercadal, que era un experto en arquitectura española, y además, como digo, el impulsor del movimiento moderno, y veo el palacio, que es el tema de mi fin de carrera, bueno, me dio un vuelco el corazón, porque dije, pues la intuición que tenía sobre este palacio era buena, porque García Mercadal, que sabía bastante más que yo, ya vio que este tema, que este palacio tenía muchísimo interés. Alberto, hablas de, bueno, esto parece ser una casualidad, hablas también de intuición, pero qué duda cabe, detrás de ese proyecto fin de carrera habrá mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas de archivo, ¿no? Muchas, la verdad. La verdad es que, como el tema me gustaba tanto, al final el fin de carrera es proponer una estrategia pues de arquitectónica, ¿no? De recuperación. Y en mi caso era de recuperación, de rehabilitación del edificio, de la piedra, bueno, cosas más técnicas, pero a mí me gustaba tanto lo que iba descubriendo que la verdad que fueron pues mucho tiempo y al final todo el proceso del fin de carrera han sido 18 meses dedicados exclusivamente al palacio, que al final le acaba un poco harto ya de tanto palacio hasta que lo entregué, pero la verdad que creo que ha merecido la pena porque sobre todo es que es un tema del que nadie había investigado hasta ahora. Y yo creo que es justo también poner en valor ese patrimonio rural que desgraciadamente no está siempre en las mejores condiciones y que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos valorar. Sí. Y más en estas comarcas como la de Daroca o la de Calatayud, que históricamente fueron tan importantes y que sin darnos cuenta en todos los pueblos hay una casa, un palacio renacentista, un palacio mudéjar, una iglesia, una torre mudéjar, y es un patrimonio que tenemos nosotros y que en otros sitios no está. Y que, claro, como lo vemos tan a diario, pues a lo mejor no lo sabemos valorar. Entonces yo creo que, no sé, de alguna manera se lo debía un poco a mi pueblo también el reivindicar este palacio y un poco también a toda la zona, ¿no? Reivindicar esta zona que ahora mismo está un poco deprimidilla,
pero que yo creo que tiene una importancia histórica de la que no somos conscientes y de que tenemos que ser orgullosos, que estar orgullosos. Claro. Oye, Alberto, seguro que mientras realizabas este importante trabajo y además siendo vecino de la localidad, ya me imagino yo a Alberto Sánchez preparando su trabajo, dando vueltas por esa zona alrededor del palacio. No sé si los vecinos te preguntaban, ¿pero qué haces? ¿Qué es lo que estudias? Sí. Y de hecho, yo además, hasta el final la verdad que lo lleva un poco en secreto porque bueno, también en los pueblos, como muchas veces la gente a lo mejor no te pregunta, pero se imagina cosas, ¿no? Y entonces yo decía, a ver, que esto es un proyecto. Claro, además, el palacio es un tema sensible porque ahora mismo está dividido en viviendas particulares, que gran parte están abandonadas, pero hay otras que no. Entonces, bueno, yo sí que tengo que dejar claro que no, que esto ni se va a tirar, ni nada. A mí sí me gustaría que de alguna forma se protegiera el inmueble ahora que se está haciendo el planeamiento municipal del pueblo, porque yo creo que él tiene calidad para ser declarado bien de interés cultural de sobras, y que, bueno, pues que se protegiera de agresiones que sí que se han hecho. Se demolió una parte en los años 70, bueno, que tampoco hay que expropiarlo ni nada así, pero bueno, sí de alguna forma que se proteja. Y bueno, pues yo la verdad que lo llevé un poco en secreto por eso al principio, dije, porque claro, luego a lo mejor van a pensar que yo qué sé, que esto va para adelante y no sé. Bueno, sí quiero que se proteja, pero tampoco, pues eso, que tampoco hay que echar a nadie de donde vive. Cuéntanos específicamente eso, ¿qué es lo que propones en el proyecto Fin de Carrera, pues de cara eso, a este inmueble, a esta edificación y de cara al futuro? Bueno, pues en el proyecto lo que proponía en sí era reconstruir la altura que habría alcanzado el palacio de haberse terminado, porque claro, al ser un palacio inconcluso, como digo, solo se construyó el primer piso. Entonces lo que hice fue, a partir del análisis de la fachada está dividida en 7 cuerpos por unas pilastras de orden dórico, pues a partir del estudio de esas pilastras con las medidas y las proporciones que se usaban en el barroco, calculé cuál habría sido la altura que habría tenido ese palacio de haberse terminado. Entonces, como no tiene mucho sentido a lo mejor hacer un falsete o un edificio falso histórico, ni reconstruirlo encima, ni nada así, yo proponía simplemente que dejar libre todo el perímetro de este muro barroco, que es un muro de sillería de una cantera de aquí del pueblo fantástica, y entonces dejar libre este muro y reconstruir en altura, con una estructura de madera desmontable, la altura que habría tenido este palacio. Entonces era una intervención muy sutil que, bueno, para crear un pequeño auditorio y una serie de equipamientos para el pueblo dentro de este palacio, pero eso construyendo una estructura que simplemente fuera como una evocación de esa altura que habría tenido el palacio, también un poco en relación con la arquitectura efímera que se hacía en el barroco, de grandes edificaciones que no eran más que, por ejemplo, para la entrada de un rey en una ciudad, que eran un poco de cartón piedra, pero que cumplían su función. Entonces yo no planteo tanto una actuación agresiva, sino simplemente reconstruir con una estructura de madera muy sencilla, de madera pilada totalmente desmontable, que no afecta para nada al bien patrimonial, pero que sí permitiría a la gente saber cuál habría sido esa altura y esa majestuosidad que habría tenido el palacio si se hubiera terminado, porque habría sido, si ahora mismo tiene 7 metros, habría tenido 14, que es una altura muy considerable para un palacio en un entorno urbano como el de Josep. Alberto, lo que planteas es algo, no sé si se puede decir así, asequible para las administraciones. Pues la verdad es que sorprendentemente sí. A ver, el problema del Palacio de Josep es que ahora mismo está en manos privadas, casi en su totalidad. Y entonces está una parte en concreto en muy mal estado, prácticamente en ruinas. Entonces, el costo principal es la compra del palacio. Pero la actuación que yo planteaba en realidad es muy barata porque es una estructura formada por perfiles de madera, de pino de Molina de Aragón. Yo estimo que el coste total de la estructura completa, la adecuación y tal, estaría en torno a los 200.000 euros. Y estamos hablando de una estructura enorme, o sea, de más de 1.000 metros cuadrados. O sea, que realmente no es tan caro como estas grandes obras arquitectónicas que a lo mejor se ven, sino que yo creo que la intervención en sí es relativamente barata por metro cuadrado con respecto a lo que suele ser obra pública. Pero claro, el coste está en que el palacio ahora mismo está en manos privadas y bueno, pues yo sí, a mí sí me gustaría que algún día fuera público, porque
es un bien que es, para mí, de los más importantes de toda la zona, por tamaño, por escala, por calidad, y que, sin embargo, ahora mismo pues está en muy mal estado. ¿Y qué puedes hacer ahora con ese proyecto fin de carrera en el que recoges estos aspectos de los que nos hablas, Alberto? No sé si presentarlo al ayuntamiento de la localidad, al gobierno de Aragón, por si algo se pudiera hacer, o cuáles son tus planes. A mí ahora, a corto plazo, lo que de verdad me gustaría es conseguir que desde el ayuntamiento y desde la EGA se impulsara la declaración de bien de interés cultural. Porque con esa declaración de BIC se puede solicitar, por ejemplo, al Ministerio ayudas, las del 1% cultural, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Fomento, para, por ejemplo, conseguir comprar parte por parte, sin tener que llegar a un proceso de expropiación, que siempre es a lo mejor un poco más violento, pero sí, de acuerdo con los propietarios, ir como comprando partes, de acuerdo con este 1% cultural, pero eso requiere que se declare BIC, porque ahora mismo no tiene ninguna protección. Y si no es posible, al menos que en el planeamiento se incluya la protección de este edificio. Luego, más recorrido del proyecto, bueno, yo pues supongo que lo presentaré a los concursos de proyectos de fin de carrera. Es difícil que gane alguno porque, como digo, es un proyecto un poco atípico. Un proyecto de fin de carrera, pues a lo mejor es, no sé, una biblioteca en Nueva York, en un solar concreto, tal. Y el mío es un poco así, un poco distinto. Tiene así este regusto rural e histórico que no es muy común. Pero bueno, yo creo que principalmente yo estaría muy contento si tuviera un impacto real sobre el palacio, ¿no? Es decir, es que gracias a este proyecto se consiguió declararlo BIC y se ha salvado de la ruina porque se pudo comprar una parte o restaurar una parte, etcétera. Bueno, ¿y estos trámites van a iniciarse, Alberto? Bueno, pues no lo sé. Todo se andará, ¿no? Yo lo voy a intentar, claro. Yo sí, haré una propuesta y, bueno, yo tengo esperanza. También porque esas cosas tampoco afectan a nadie, ¿no? Quiero decir, la protección del patrimonio yo creo que nos beneficia a todos, que conservar el patrimonio es una tarea de toda la sociedad y bueno, que también que del patrimonio todos nos podemos sentir orgullosos. Entonces, pues todo lo que sea preservar, bienvenido sea. Siempre a veces, pues, cuesta, y a lo mejor en España no hay tanta conciencia como puede haber quizás en Reino Unido, que son ultraconservacionistas y no dejan tocar una ventana ni nada. Y sin embargo aquí, que tenemos un patrimonio riquísimo, sobre todo eso del Renacimiento y del Barroco, que fue cuando la edad de oro en todas las artes en España, pues ese patrimonio nuestro a lo mejor no está tan bien cuidado socialmente, a lo mejor no se aprecia tanto y se hacen muchas barbaridades. Entonces, bueno, yo espero que haya unanimidad de todos los grupos, tanto en el Ayuntamiento como en la DGA, porque proteger el patrimonio, a fin de cuentas, nos beneficia a todos, beneficia a la sociedad, y aquí sí que no hay intereses políticos ni ideologías detrás, ¿no? Yo creo que en eso todos los partidos pueden estar de acuerdo en que proteger el patrimonio siempre es en beneficio de todos. Sí. Porque al final habla de nuestra historia, está claro. Pues nada, Alberto Sánchez, vecino de Used, arquitecto, y con ese proyecto fin de carrera que ha merecido la máxima calificación, habitar y rehabilitar la ruina, el Palacio Perdido del Barroco Aragonés, Used, te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana, que nos hayas explicado pues todos estos descubrimientos, esa intuición que te hacía fijarte en este edificio en el que se había fijado ya Fernando García Mercadal. Muchísimas gracias, Alberto. Estaremos en contacto para ver qué es lo que va pasando en el futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.